Fidel, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Felipe. ¿Qué es lo que ocurrió finalmente con la reforma para el proyecto de educación superior? Hola, buenas noches. Bueno, esta ha sido una jornada legislativa extenuante, una larga sesión para la cual finalmente ha concluido con el despacho del proyecto de ley de educación superior, una iniciativa emblemática de la presidenta Michelle Bachelet. Este proyecto ahora se envió al Senado para continuar su tramitación. Decimos emblemática porque esta es una de las primeras propuestas que surgieron de la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Lleva un largo tiempo de tramitación aquí en el Congreso, y en rigor de este tema de la reforma de la educación superior se viene hablando desde hace más de 6 años, desde aquellos tiempos de las marchas juveniles del año 2011. Finalmente se ha despachado este proyecto que, entre otros aspectos, sube la gratuidad del 50 al 60% más vulnerable, y también se pone fin al CAE, pero de manera condicionada al envío de un próximo proyecto de ley que, de acuerdo a la promesa del gobierno de esta noche, se va a enviar aquí al Poder Legislativo el 7 de noviembre. Desde el punto de vista estrictamente político, aquí el Pacto Nueva Mayoría impuso sus votos, su mayoría que tiene aquí en la Cámara de Diputados. Estuvieron en contra todo el bloque de la derecha, salvo algunas excepciones, sobre todo en el aspecto más polémico que se había generado en el transcurso de las últimas horas, algunos quiebres, algunas fisuras en la centro-derecha, por el tema del aumento de la gratuidad del 50 al 60%. Recordemos que esta mañana el expresidente y candidato presidencial Sebastián Piñera había llamado a sus parlamentarios a votar en contra del aumento del 50 al 60%. Finalmente, toda la centro-derecha votó en contra de este aspecto propuesto por el gobierno, y solamente se abstuvieron los diputados Jaime Bellolio de la UDI y Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Eso es lo político. Ahora bien, desde el punto de vista de la extrema izquierda, la Revolución Democrática y sus diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric estuvieron a favor de lo que dice la CONFECH, en el sentido que este proyecto no es suficiente. Veamos las reacciones. Y creo que hoy día hemos dado un paso muy importante. Por cierto, falta el Senado para poder aprobar este proyecto, pero creo que la Cámara de Diputados ha dado una señal potente de que nosotros necesitamos un sistema de educación amplio, continuar con la gratuidad, eso se aprobó fuertemente, y por cierto con un sistema regulado. Lo que hemos tenido hasta ahora ha sido un sistema muy heterogéneo, muy desregulado, que no le ha hecho bien a nadie. Nos estamos jugando el tipo de sociedad que queremos construir, una sociedad que avance en más inclusión, en más igualdad de oportunidades, o en otra mirada en donde estos derechos sigan siendo bienes de mercado, como se plantea por parte de la oposición. Es un proyecto de poder que consagra la intervención del Estado en la educación superior de todos los chilenos. En segundo lugar, es un proyecto que vende humo, promete gratuidad, que si consideramos el crecimiento que tiene el país el día de hoy, probablemente no la alcancemos hasta el tricentenario de la nación. Lo más lamentable de todo es que, habiendo hecho una propuesta con respecto al país, al momento de elecciones, para que haya gratuidad universal al año 2020, este proyecto no solo postergue la gratuidad probablemente al año 2070, sino que, peor aún, con la indicación que se votó de la Comisión de Hacienda, esto lo que consolida es el crédito con aval del Estado hasta ese periodo. Porque en la práctica lo que dice la indicación es que solo se reemplazará el crédito con aval del Estado en el caso que haya una solución distinta. Una de las grandes dudas que quedó flotando aquí en el aire, Felipe, es qué va a pasar con el CAE. Porque, como decíamos, el gobierno, a través de la ministra de Educación, se comprometió a que el 7 de noviembre se va a presentar una propuesta alternativa, una propuesta financiera alternativa al CAE, para eliminar el CAE vigente. Ahora bien, el punto es que estamos en noviembre, diciembre, enero, feriado legislativo en febrero, y después se acaba el gobierno. La gran duda entonces que hay en el sistema político en este instante es si se alcanzarán los tiempos para despachar esa nueva iniciativa que va a eliminar el CAE y lo va a reemplazar por otro sistema de financiamiento. Esa es una de las grandes dudas que quedó esta noche. Ahora, como decíamos, esta iniciativa debe seguir con su tramitación en el Senado. Felipe. Sí, Fidel, quería preguntarte, porque también se discutió durante esta jornada respecto a, entre comillas, la intromisión y las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera, haciendo un llamado a su sector a que votara en contra del proyecto para no avanzar hasta el 60% ya durante el próximo gobierno. Sí. ¿Cómo estuvo el llamado? ¿Cómo viste la respuesta de los diputados del sector de Chile Vamos? Bueno, claramente esta noche el expresidente Sebastián Piñera impuso su peso en todas las bancadas
de la centro derecha, porque como decíamos, todos los parlamentarios votaron de una manera esta iniciativa que aumenta del 50 al 60% de gratuidad, la votaron en contra. Ahora, los más disidentes fueron Jaime Bellolio, que ya anteriormente había votado a favor de esta iniciativa, y el diputado de la UDI, Pedro Pablo Álvarez Salamanca. O sea, raya para la suma. Desde el punto de vista Chile Vamos, hubo casi total unanimidad. Y ese es obviamente un hecho político relevante en tiempos electorales como los que estamos viviendo. Sí, va a ser compleja también la discusión respecto al proyecto que decías tú, el proyecto para buscar este CAE alternativo, este crédito con aval del Estado, sobre todo. Te lo digo porque además... Por el tema de la elección parlamentaria, elección presidencial, y segundo también porque tiene que quedar listo para el presupuesto 2018. Así es. Bueno, yo creo que se va a ocupar la glosa presupuestaria si no se logra finalmente aprobar, pero estos proyectos financieros son de una complejidad enorme, que requieren mucho tiempo en los parlamentarios. Piensa tú que todos los parlamentarios los diputados, están en jaque en su reelección, entonces no se sabe si va a quedar tiempo y va a haber espacio humano para la discusión, si van a estar los parlamentarios acá en el Congreso para legislar sobre el tema del sistema que va a reemplazar al CAE en pleno periodo electoral. Entonces, bueno, todo esto se define, como te decía, el 7 de noviembre, las elecciones presidenciales y parlamentarias son el 19 de noviembre y queda muy poco tiempo para que se acabe el gobierno. Dicen que todo depende de la voluntad política, pero bueno, vamos a ver aquí cuánto presiona el gobierno al Parlamento para despachar finalmente esta agenda que es prioritaria para la presidenta Michelle Bachelet. Sí, lo último, Fidel, ¿se nombró en algún momento, hubo alguna alusión a este mecanismo alternativo dentro de las argumentaciones que presentaron los diputados o no? Sí, claro. ¿No alguna idea por ahí? Sí, lo que pasa es que hay varios sistemas, se va a establecer un sistema de préstamo. Lo que sí está claro que no va a ser un sistema privado, que no va a estar incorporada a la banca. Entonces, ¿cómo va a ser ese sistema? Que fue eso lo que prometieron anteriormente las autoridades. Pero la verdad hay que leerlo, hay que verlo bien, piensa tú que para un proyecto de esa envergadura hay que citar aquí al Congreso Nacional durante varias oportunidades a todos los involucrados, a la CONFECH, a los rectores, a los que van a establecer el sistema financiero, quiénes lo van a integrar, cómo se van a entregar estos beneficios. Pero bueno, es importante lo que sí esta noche, lo que se ha establecido, el aumento de la gratuidad del 50 al 60%. ¿Sabes por qué? Por un tema muy humano y muy doméstico que lo voy a graficar de la siguiente manera. Subir del 50% de gratuidad al 60% es al sexto decil. ¿Qué es el sexto decil? Esta palabra tan rara que uno escucha que habla de los deciles para allá, de los deciles para acá. El sexto decil, más o menos, corresponde a aquellos grupos familiares que tienen ingresos por más o menos 750 mil pesos. ¿Qué es lo que pasa con estas familias? Que tienen un hijo en la universidad y les queda la escoba en la casa. O si tienen 2 hijos, tienen que tomar la decisión de Sofi, cuál va a la universidad y cuál no. Entonces, por eso era tan relevante para el gobierno aumentar la gratuidad del 50% al 60%, que es clase media cruda, que es una clase emergente, pero que vive raspando para llegar a fin de mes. Entonces, si tú le pones un hijo en la universidad, es una excelente noticia. ¿Y quién lo paga? Sí, ahí dentro de Chile Vamos también había diferencia respecto a si alcanzar el 50 o el 60%, asegurarlo durante esta discusión, por lo menos de reforma de la educación superior. Y RN era principalmente lo que están abogando por llegar hasta el 60%, por el otro lado, desde el expresidente hasta el resto de los sectores de Chile Vamos decían, bueno, no alcanzamos al 60 justamente porque tenemos un déficit como Estado alto, ha crecido también la deuda que ha tenido el Estado respecto a la reforma que se han hecho y por eso estaban pidiendo que se aprobara hasta el 50% para no tener que cargar con ese peso económico para el próximo gobierno, porque habían otras prioridades, decía el expresidente, como el Sename, por ejemplo, y la reforma de pensiones también. Bueno, el costo de aumentar del 50 al 60% de la gratuidad es enorme. Enorme, sí. ¿Qué fue lo que dijo el expresidente Piñera hoy día en la mañana? ¿Por qué no destinamos mejor ese dinero a los niños del Sename, por ejemplo, y a las pensiones? Porque además, lo que decía el expresidente Piñera, la caja no da. Entonces hay que tomar alternativas y él finalmente esta noche aquí impuso su criterio. Eso hay que dejarlo medianamente claro.
Todos, Fidel. prácticamente todos estuvieron bajo la línea del expresidente Sebastián Piñera. Ya, termina la discusión entonces en la Cámara de Diputados del proyecto Y ahora de pasa reforma al Senado. de educación superior, se va al Senado y del Senado también hubo otra discusión compleja Así durante es. esta jornada con el proyecto de aborto en 3 causales. Sí. ¿Qué nos puede contar?